Hasta los años 70, 150 fraguas se dedicaban a la artesanía de los cuchillos y las navajas. Hoy son 26 artesanos los que trabajan la cuchillería. Con los más jóvenes de ellos, vamos a conocer la fabricación de las navajas populares y las de incrustación. Voy a comenzar calentando la lámina de acero para empezar a dar la forma de lo que va a ser la hoja. Pedro todavía usa el barquín o fuelle para calentar al rojo vivo el metal de la hoja de la navaja. Extraído del fuego con las tenazas, el artesano perfila el grosor y la forma definitiva del metal en el yunque. Se pone el rojo y ahora el sello. El sello es la marca original del fabricante. Un golpe certero con el punzón sobre el metal incandescente y las letras quedarán incrustadas en la hoja. Voy a recocerlas. Consiste en meterlas en el fuego, ponerlas color rojo cereza, que lo llamamos aquí, es un rojo oscuro, y dejarlas ahí una mañana entera, una tarde entera, que se enfríen por sí solas entre el carbón, para que así queden blandas y se puedan trabajar con las limas bien. Sirviéndose de una plantilla, el artesano marca con un buril la forma de la hoja y la recorta con la cizalla. Pues lo que voy a hacer es terminar de darle forma a la hoja. El proceso que habíamos empezado en la cizalla, pues ahora lo rematamos con las limas. Pues lo que vamos a hacer es la argolla. Tenemos una chapa cortada a medida y con el molde y el tufo, pues vamos a darle forma. Juan rebaja en el torno el mango de la navaja, donde encajará la argolla. Este rebaje le permitirá trabajar con la lima para darle forma a la moldura. Pues lo que estoy haciendo es la decoración de la argolla. Con distintos tipos de lima vamos haciendo unos dibujos, unos grabados en la argolla que luego al pulir pues hacen que sea más bonita, ¿no? Pues es una decoración básicamente geométrica. Son dibujos geométricos, a veces con motivos vegetales, pero en este caso son únicamente geométricos. Hacemos unas líneas horizontales y luego con distintas limas vamos haciendo distintos grabados, pero siempre geométricos. Una vez que tenemos ya la forma definitiva del mango, lo que hacemos es la incrustación. Es un trocito de plata, que en este caso lleva forma de rombo, y que vamos a colocar dentro de la madera. Para eso lo primero que hay que hacer es cortar la plantilla. Con una plantilla cortamos el trocito de plata, le damos la forma redondeada del mango y luego colocamos encima, marcamos, quitamos el trocito de madera que queda debajo. Además, el principal problema es que como es uno de los procesos que se hacen más al final, digamos, de toda la elaboración de la pieza, nos cargamos todo el trabajo que hicimos antes. Si destrozamos el mango, pues todo el trabajo de limado y torneado y demás que hicimos, pues lo tenemos que tirar a la basura. Pues lo que vamos a hacer es acabar de pulir el trozo de madera, el trocito de plata y la culata. Utilizamos una lija finita, un poco gastada, luego otra más fina y otra más fina para rematar. En la ornamentación de los mangos de las navajas, los artesanos alternan los quemados con las incisiones, tanto de motivos geométricos como florales. Una pequeña sierra y un punzón sirven de herramientas en la tarea detallada de la decoración. Voy a hacer la ranura por donde va a cerrar la hoja. Con el mango hecho del torno, se coge, se sujeta aquí en la prensa y con la sierra se hace la ranura. Esto es la argolla, se metería la argolla, se metería la hoja, se haría el taladro con todo junto con una pieza y ya quedaría aquí puesto. Y después haríamos lo que es la forma del mango. El quemado es una técnica en la que el fuego ennegrece superficialmente ambas caras del mango para después bañarlas en goma laca. Al esparcirse este producto, penetra por las hendiduras y realza la vista de la madera.
Ahora al limar y al lijar queda incrustado en los huecos que había hecho antes. Pedro usa la lima y la lija para ultimar el pulido tanto de la madera como de la argolla del mango. Después realiza el tratamiento de la hoja de la navaja. Ahora con la hoja con la forma ya dada la sacamos del mango y vamos a templarla. Y ahora viene el revenido, que es quitar de esa dureza que se dio, quitar un poco de dureza para que quede en su punto. Que es aquí así un poco en la llama, que caliente un poco para quitarle la dureza. Porque si queda, como queda ahora templado, se le das un golpe y rompe como cristal. Entonces le quitas un poco de dureza para que el corte, a la hora de cortar, aguante. Con las piezas ya todas medio terminadas, las montamos todas juntas, metemos la hoja y ahora ya vamos a poner el eje. Voy a pasarle la piedra a la hoja ya pulida para sacarle el corte. El afilado del corte es otra de las características que determinan la calidad de una navaja y se consigue en la piedra de afilar. Algunas navajas se decoran con motivos cromáticos en los que generalmente predominan los anillos rojos y verdes. Estoy dando el barniz, que es barniz de goma laca mezclado con alcohol, y con esto la navaja ya queda terminada. Estas son las afamadas navajas de Taramundi, que junto a todos los utensilios de la cuchillería tradicional distinguen una de las artesanías más representativas de la zona occidental del Principado de Asturias. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.